Hoy seguiremos hablando del primer gobierno de Narváez en la década moderada. A las reformas que ya planteamos en la clase anterior, hoy hablaremos del restablecimiento de las relaciones con Roma, los acuerdos comerciales con Hispanoamérica y la reforma de la enseñanza de su ministro José Pidal. En mayo de 1844, Narváez desea un acuerdo con Roma. Austria dio el visto bueno para iniciar las conversaciones con Roma para restablecerlas. El 26 de julio se toman una serie de medidas para favorecer dichas conversaciones. Estas serían la supresión de las ventas de bienes del clero secular de la desamortización, pero aquí no se devolverá el dinero como ocurrió durante el reinado de Fernando VII. Todo lo vendido se quedó. Hasta ahora se había recaudado una cantidad de 2.430 millones de reales en fincas rurales y 1.016 millones en fincas urbanas. Otra de las medidas que se toma para iniciar las conversaciones es la modificación de los artículos de la Constitución de 1837. La religión católica será la oficial, la Iglesia tendrá derecho a un fuero especial y privativo y el Estado se comprometerá al pago de las obras de la Iglesia y a sus sacerdotes. El 3 de abril de 1845, el gobierno da orden de devolver los bienes expropiados y no vendidos todavía por la desamortización. Así, con estas medidas, 24 días después, el 27 de abril, se firma un convenio para restablecer las relaciones entre España y Roma. Roma reconocerá a Isabel II como reina y España pondrá en vigor todos los acuerdos con Roma anteriores a 1833. Esta firma del convenio no fue firmada ni ratificada por las Cortes. Ante estas medidas, Roma puso 7 condiciones para iniciar dichas conversaciones. 3 eran no negociables y el resto sí que se podía negociar. Las 3 que no eran negociables eran las siguientes. Los sacerdotes no tienen por qué jurar la Constitución. Roma nombrará administradores en las diócesis vacantes y el Estado reconocerá a la Iglesia el derecho de poseer bienes en condiciones privilegiadas. Las 4 condiciones negociables por parte de Roma serían que el Estado se hará cargo del sustento del culto y del clero, nombrará los obispos de acuerdo el gobierno y Roma, habrá plena libertad para los obispos sin intervención de la justicia civil o de las autoridades civiles y, por último, la restauración de todas las órdenes religiosas. El 1 de junio de 1845, el gobierno entrega 195 millones a la Iglesia que serán a partir de ahora de forma anual. Según Roma, era una indemnización por el tema de la desamortización. Según el gobierno español, era una dotación para pagar a los sacerdotes, lo que se llama la dotación de culto y clero. Para ello se creó una Junta Superior de Dotación de Culto y Clero que será la encargada de la recaudación, administración y distribución del dinero. En cuanto a las relaciones comerciales con Hispanoamérica, ya en diciembre de 1836, España y los países americanos habían llegado a un acuerdo por el cual España consideraba a estos países como nación más favorecida en lo comercial. En este gobierno de Narváez se harán nuevos tratados con Chile y Venezuela en el año 1845. Para estos acuerdos comerciales, el gobierno Narváez hizo una ley de aduanas el 9 de julio de 1845, donde se recogían los requisitos a lo que se considera nación más favorecida. Serían que los barcos deberían llevar bandera de un país hispanoamericano, que los barcos tendrían que ser construidos en la nación donde portaran dicha bandera y que el capitán, el propietario y 2/3 de la tripulación fueran de la misma nacionalidad que el barco. Estos requisitos, casi ningún barco hispanoamericano reunía las condiciones.
¿Por qué se tomó esta medida? El objetivo del gobierno español era evitar que Inglaterra y Estados Unidos se aprovecharan del comercio ventajoso con España sin recibir ellos a cambio un trato recíproco. O sea que España no sería nación más favorecida con ingleses y norteamericanos. Y por último, de lo que os voy a hablar es de la reforma de enseñanza. Antes de hablaros de la reforma, quiero que conozcáis al político y posteriormente os ampliaré la información en qué consistía la reforma de la enseñanza. Nació en Villaviciosa, Asturias, en 1799 en una familia de la hidalguía rural. Se licenció en Cánones y Leyes en 1822 en la Universidad de Oviedo. Ese mismo año se trasladó a Madrid, donde ejerció como pasante en un bufete. Participó en la lucha contra los 100.000 hijos de San Luis y tras la victoria de estos se ocultó en Cádiz, porque habían abierto un proceso que lo condenaba a 8 años de cárcel. Se acogió a la amnistía de 1828 y volvió a Villaviciosa, donde permaneció 5 años, acercándose cada vez más a los postulados de los moderados. A partir de 1834 inició su carrera política y 4 años después volvió a Madrid al ser elegido diputado por Asturias. La regencia de Espartero la pasó alejada de la vida política, volviendo a su condición de diputado y poco después fue elegido presidente del Congreso. Fue nombrado ministro de Gobernación por Narváez e Istúriz, en los 2 primeros gobiernos de la década moderada, desde donde impulsó la reorganización administrativa y política del Estado, un nuevo plan de enseñanza, reformó los servicios de correos y prestó especial atención al desarrollo de las obras públicas. En el segundo gobierno de Narváez favoreció la armonización de las relaciones con el Vaticano mediante la redacción del Concordato de 1851. Volvería a ser ministro y otra vez con Narváez en 1856. Enfermó a partir de 1859, muriendo 6 años después, a los 66 años. El 17 de septiembre de 1845 se aprobó la Ley de Enseñanza, más conocida como la Ley Pidal. El objetivo de esta ley era que el Estado tuviera el control total de la enseñanza. A partir de ahora, para ser profesor se necesitaría la autorización del Estado. El Estado haría inspecciones en los colegios e institutos, elaboraría los programas de estudio, los libros de texto serían elegidos por los catedráticos, el Estado daría las titulaciones y también validaría los títulos de los centros privados. Esta ley Pidal no gustó ni a la Iglesia porque la apartaba del control de la enseñanza, ni a los liberales por el excesivo control. Esta ley abarcaba 3 niveles: la primera enseñanza, la segunda enseñanza y la tercera enseñanza, que sería la universidad. En primera enseñanza no hubo ningún cambio. Seguía durando 3 años y era para los niños de 6 a 9 años. La segunda enseñanza sí que va a tener ligeras modificaciones. Se tendrá la obligación de tener un instituto por provincia y ese instituto sería costeado por la Diputación. La segunda enseñanza tendría 2 niveles que abarcarían 7 años en total. La enseñanza elemental, que serían 5 años y se terminaría con el título de bachiller, y la enseñanza de ampliación, que sería de una duración de 2 años, y los chavales saldrían con el título de licenciado en filosofía. El profesorado de los institutos sería licenciado o bachiller. En la tercera enseñanza hay modificaciones. A partir de ahora los rectores serán nombrados directamente por el rey y los decanos de la universidad serán nombrados por el rey a propuesta del rector. En la universidad habrá 2 tipos de profesorado, uno que se llama regente de cátedra y otro que se llamará cátedra en propiedad. El regente de cátedra llegará a este puesto por oposición. Tendrá que exponer un tema elegido por el opositor, seguido de la explicación de una lección. Y para ser catedrático en propiedad
era de la manera siguiente: se presentaban 3 candidatos que hacían 3 ejercicios. La exposición de un tema y tendrían que responder a las preguntas del tribunal y de los otros 2 candidatos, la exposición de un tema sacado a suerte y, por último, responder a las preguntas extraídas por sorteo. La única universidad que tenía la posibilidad de expedir títulos de doctor era la Universidad de Madrid. Esta ley tendrá una vigencia de unos 7 años. El 10 de septiembre de 1852 será anulada tras la firma del Concordato de 1851, con lo cual la enseñanza se devolvía al control de la Iglesia. Habían pasado 5 años más o menos desde la firma del Convenio de Vergara, pero todavía en España, y más concretamente en Cataluña, seguía habiendo unas partidas carlistas poco importantes, realmente más que partidas de carlistas parecían bandoleros. El 18 de mayo de 1845, Carlos María Isidro abdicó en su hijo Carlos Luis de Borbón tras el último intento de negociaciones de unir las 2 dinastías. Se propuso el matrimonio de su hijo Carlos Luis de Borbón con Isabel II. Esta propuesta estaba avalada internacionalmente por Francia e Inglaterra, pero ni el gobierno español, ni Isabel II, ni la opinión pública, tanto liberal como carlista, les parecía una buena idea. Ante este fracaso, como os he dicho, Carlos María Isidro abdicó y a partir de ahora le conoceremos como el Conde de Molina. Abandonó su exilio francés y marchó a vivir a la ciudad de Trieste, en Austria, donde viviría 10 años y allí moriría en el año 1855. En febrero de 1846 se va a producir la caída del gobierno de Narváez. La causa que se dio oficial fue problemas de salud de Ramón Narváez, pero la realidad no fue esa. La realidad era que hubo una gran disputa entre María Cristina y Ramón Narváez sobre quién debería ser el mejor candidato para contraer matrimonio con la reina Isabel. El candidato de Narváez era Francisco de Paula de Borbón dos Sicilias, el conde de Trapani, que era el hermano de María Cristina, por tanto era tío de Isabel II. Esta candidatura contaba con el apoyo de Francia, no así con el de Austria, porque de esta manera Nápoles se escapaba un poquito de la tutela austriaca. A nivel nacional, esa propuesta era rechazada de plano por parte de los progresistas y también del ala más progresista del Partido Moderado. El candidato que presentaba María Cristina era Ernesto de Sajonia-Coburgo, al cual conoció en París durante el exilio. Esta candidatura era rechazada por Francia, ya que el hermano de Ernesto, Alberto, era rey consorte en Inglaterra. Narváez, ante esta situación, se sintió desolado y totalmente traicionado por María Cristina y dimitió. El elegido para sustituir a Ramón Narváez era el marqués de Viluma, que era el líder del ala más conservadora del Partido Moderado y al que apoyaba lógicamente María Cristina. Pero el marqués de Viluma rechazó la oferta, ya que no contaba con la mayoría del Congreso. Entonces rápidamente tuvieron que buscar un candidato y este fue el marqués de Miraflores. Nació en Madrid en 1790 de familia aristocrática. Durante la Guerra de la Independencia padeció las penalidades y persecuciones a que se vio sometida su familia por su distinguido linaje. En 1813 comienza a participar en política colaborando en El Redactor General, periódico de los más importantes de la época, lo que le añadió aún más problemas y decidió abandonar el periodismo, librándose así al menos de ser desterrado, como lo fueron en 1814 todos sus redactores. Cuando Fernando VII regresó y restauró el absolutismo, permaneció neutral, a pesar de que por la amistad del rey con su familia fue permanentemente tentado al colaboracionismo.
En 1820 ingresó en la Milicia Nacional y fue uno de los mayores defensores de los principios conservadores dentro de la misma durante el trienio. Buscó el apoyo de Inglaterra para evitar la invasión francesa y al llegar a Madrid los 100.000 hijos de San Luis, el marqués se trasladó a Córdoba, donde los realistas, conocedores de su oposición a la Constitución, le instaron a que encabezase su movimiento, proposición que no aceptó, viéndose obligado a regresar a Madrid y posteriormente a París, ante el acoso de los realistas. Regresó en 1825 y apoyó la defensa de los derechos sucesorios de Isabel II al trono a la muerte de Fernando VII. Fue nombrado por C. A. Bermúdez embajador en Londres, donde gestionó el Tratado de la Cuádruple Alianza, negoció un préstamo de 200 millones con la Casa Rothschild y estableció las primeras relaciones con Bélgica y Grecia para el reconocimiento de Isabel II. Volvería a España en octubre de 1835 por problemas de salud. Al año siguiente volvió a exiliarse a París tras los sucesos del motín de la Granja, siendo sus bienes embargados. Juró la Constitución de 1837 y regresaría nuevamente a España, siendo elegido senador por Ciudad Real. Fue nombrado embajador en París, cargo en el que permaneció hasta la caída de la regente María Cristina. A su vuelta a España reclamó los bienes que le habían sido embargados en 1836. En 1845 fue nombrado senador vitalicio, cargo que ocuparía hasta la Revolución de 1868, siendo en muchas legislaturas el presidente del Senado. Fue un estrecho colaborador de Narváez y le sustituyó tras la caída de su primer gobierno en 1846 en el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Fue un gobierno breve, 34 días, pero de una intensa actividad. Durante el gobierno de Bravo Murillo, en 1851, volvió a ser ministro, cargo que repetiría en 1863, sustituyendo a O'Donnell. Falleció en Madrid en 1872 a los 82 años. El marqués de Miraflores contaba con el apoyo de las Cortes y de la prensa, no así de María Cristina y de su camarilla, que influían mucho en la reina Isabel II. Todos los proyectos de ley que presentaba el marqués de Miraflores o se le retrasaban o se le reformaban o se le rechazaban. Harto de esta situación, el marqués de Miraflores les dijo: ahí os quedáis que yo me marcho. Habían pasado solo 34 días desde su nombramiento. Al no tener sustituto y no saber a quién nombrar, se volvió a llamar a Narváez. Narváez lo primero que hizo fue plantear una política totalmente autoritaria. Suspendió las Cortes, que estaba hasta las narices de tantas discusiones políticas que él consideraba irritantes y que dilataban muchísimo la colocación de reformas que él consideraba necesarias, y empezó a gobernar por decreto. También cerró los periódicos que criticaban tanto al gobierno como a la familia real. En el breve tiempo que estuvo de gobierno, tan solo 19 días, o sea que batió al marqués de Miraflores, le dio tiempo a redactar una nueva ley electoral el 18 de marzo de 1846. Era una ley electoral muy restrictiva. Se pasó de 635.000 a 97.000 electores. Narváez justificó esta restricción con el objetivo de disminuir la manipulación de los electores, ya que solo deberían votar aquellos que estuvieran más preparados intelectual y políticamente y no se verían influidos a este tipo de manipulación. Esta ley electoral cambió la provincia por el distrito. A partir de ahora los diputados serán elegidos en 349 distritos, más o menos saldría a diputado cada 35.000 habitantes, y cada elector tendría derecho a emitir de 1 a 9 votos. ¿Por qué duró 19 días este segundo gobierno de Narváez? Duró tan poco tiempo porque el marqués de Viluma le puso una denuncia por un escándalo en bolsa. Si a esto le sumamos las presiones de Francia e Inglaterra, que no querían tener a Narváez en la presidencia del gobierno, le hicieron la vida imposible y ya sabéis cómo se la gasta Narváez. Dijo que orden morcillas, me marcho.
y se fue al exilio a Francia. Y colorín colorado, Narváez se ha acabado.